Goya ya está en la Aljafería. Algunas de las obras más importantes del pintor aragonés, procedentes del Museo de Zaragoza, se encuentran ya en la parte cristiana del palacio en una exposición que se podrá ver desde el 5 de diciembre y como mínimo durante unos 2 años. Son un total de 63 obras, incluida una edición facsímil digitalizada del Cuaderno Italiano, las que se podrán admirar en un diálogo entre arte, patrimonio e historia en una exposición única. Por primera vez, Goya entra en la Aljafería y lo hace en un acontecimiento cultural único en el mundo. Desde hoy, la obra de nuestro pintor universal más querido y admirado va a convivir en perfecta comunión con un espacio expositivo maravilloso, la parte cristiana de este Palacio de la Aljafería, un palacio de singular belleza y de riqueza cultural e histórica, que fue declarado Patrimonio de la Humanidad en 2001. Entre las salas destaca el Salón del Trono, que acoge los trabajos de Segoya, que fue pintor de la corte, o la Sala de Pedro IV, en el que se ven sus inicios como grabador. Una de las piezas más destacadas son los ejemplares encuadernados de los grabados, no expuestos con anterioridad. La exposición sigue un orden cronológico por las diferentes etapas del genio aragonés. Esta exposición que hoy inauguramos está en los prolegómenos, está en la idea, está en que por una vez, y después de, no años, y después de décadas, la Comunidad Autónoma de Aragón cumpla con una deuda pendiente que teníamos no solamente desde el punto de vista cultural, sino que creo que teníamos desde el punto de vista de la historia, desde el punto de vista de nuestras tradiciones. Las entradas para ver la exposición se pueden adquirir en el Palacio de la Aljafería por 7 € la general y 9 con visita guiada.